¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo que a decir verdad está bastante bien y se trata de un reproductor de discos compacto fabricado por Onkyo, modelo correcto de XC390 y la verdad luce bastante bien, físicamente está muy sólido y pues su panel frontal es de aluminio real, pulido y pintado en color negro. Si quieren saber más acerca de este producto, quédense, no sin antes invitarlos a que se suscriban, comenten, compartan y por supuesto apoyen con likes, ¿ok? Bueno, pues este equipo reproductor con capacidad de manejar hasta 6 discos compacto. Ya les dije que físicamente, estéticamente está súper bien, luce muy bien. Y en este video vamos a ponerlo a prueba con todos los formatos con los que es compatible. Vamos a mostrar su funcionamiento, su manejo, todo. ¿Ok? Entonces vamos presentando sus principales puntos a favor. Bueno, ya dijimos que uno de ellos es manejo de 6 discos, cuando la mayoría de equipos similares manejan solamente 5 discos, sistema de carrusel. La marca Sony es uno de los más representativos de este tipo de aparatos y bueno, volviendo a los años anteriores, fueron muy famosos en la década de los 90. Realmente las personas que tenían un equipo como estos en aquellos años era como que gente que la verdad pues sí tenía un alto ingreso económico, entonces pues eran equipos así de lujo prácticamente. Entonces este dispositivo no es de aquella época, ok, esa es otra ventaja que tiene, debido a que, bueno, fue fabricado o lanzado al mercado en el año 2017. La marca es japonesa, pero la manufactura es Malasia. ¿Ok? Hay muchas marcas y sobre todo Sony tiene varios de sus productos que fueron fabricados en Malasia, que es muy buena mano de obra. Al igual, bueno, después de Japón, Malasia y pondremos en tercer lugar China. ¿Ok? Y hay otros países de repente que también se han aventado sus buenas fabricaciones de productos, pero los más comunes son estos, ¿ok? Entonces, este es manufactura malaya y pues capacidad de 6 discos compactos en lugar de 5 que son los más comunes. Una segunda característica, bueno, tercera característica sería es que es compatible con discos MP3, ¿ok? Eso lo hace muy interesante porque de vuelta a la década de los 90, la mayoría de ellos solamente admitían discos originales y grabados, ¿ok? Entonces, este equipo admite discos originales, copias, regrabables, CD-RW son las siglas, y por supuesto discos MP3. ¿Ok? Además de eso, durante la reproducción, sin necesidad de tener la música en curso, vas a poder intercambiar de discos. Y pues bueno, ahora sí que la fiesta va a pintar para buen rato, ¿ok? Entonces, suponiendo que cada disco MP3 traiga 100 canciones, en 6 discos ya estamos hablando de 600 canciones al menos que vas a tener disponibles. Y si a eso lo sumamos que traes una maleta con más discos MP3 y los puedes intercambiar, pues olvídate, la fiesta es interminable. Entonces, como les digo, es compatible con originales, grabados, regrabables y en formato MP3. ¿Ok? Todo absolutamente se va a poder hacer de forma manual. Me parece que este equipo no salió con remoto porque no le vi por ninguna parte el sensor. Al menos no tenemos el remoto, ¿ok? Entonces todo lo vamos a poder hacer de forma manual, ¿ok? Otra característica más de este equipo es que la señal la vamos a poder sacar o enviarla vía digital, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que los equipos de los 90 sacaban la señal por los cables típicos RCA, color rojo y blanco.
En este caso, para no ser tanto movedero de equipo, yo lo voy a hacer por vía análoga, que es los cables que acabo de mencionar. Pero ustedes, si tienen un equipo, por ejemplo, el sonido que van a escuchar a unos momentos más es de un home theater, que es el que uso para, pues, para el uso aquí de ver películas, series, etcétera. Entonces, vamos a escuchar el sonido en ese sistema de teatro en casa, que es un sistema 5.1, pero que a decir verdad, en realidad es un 3.1 porque me faltan dos bocinas más para completar el 5.1. ¿Ok? Sin embargo, eh, tú puedes sacar la señal vía digital. En este caso cuenta con salida del tipo óptico y también del tipo coaxial. Si tienes un cable óptico, lo conectas en el puerto correspondiente y lo ingresas al dispositivo que tenga optical o audio, digital audio in. ¿Ok? En este caso, el teatro en casa que voy a utilizar sí tiene entrada para señal digital, audio digital, pero como les digo, no lo voy a conectar. Decidí no conectarlo porque era mucho mover aquí los equipos, entonces lo vamos a hacer vía tradicional, salida análoga conectada al puerto auxiliar número uno del sistema home theater que tengo, que de hecho es un Samsung. Son bajo y la bocina central son Samsung. Los dos laterales frontales son marca Onkyo precisamente. ¿Ok? Entonces, esa es la combinación de equipos y de bocinas que vamos a utilizar para este video. ¿Ok? Vamos entonces, vamos a mostrar los controles para estar bien de acuerdo cómo funciona este equipo. Entonces, vamos para acá. El botón de encendido y apagado. Ok, vamos a ver aquí otros botones más pequeños de izquierda a derecha con repetición, aleatorio, el atenuador de lo que es la información que va a aparecer unos momentos más aquí en el display, y por último el botón que dice precisamente display para desplegar el tipo de información. Por ejemplo, vamos a poder visualizar la cuenta acumulativa eh, por pista o total, y también la cuenta regresiva, ya sea de una sola pista o de todo el contenido del disco. ¿Ok? Es muy importante mencionar también que para el modo aleatorio vamos a establecer aquí una comparación. Por ejemplo, Sony, la marca Sony, te permite utilizar modo aleatorio para un solo disco en específico. En este caso no. Si nosotros presionamos el botón de aleatorio, va a comenzar a seleccionar entre todos los discos que tengas colocados en los espacios correspondientes. Si quieres escuchar un solo disco de forma aleatoria, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que yo tuviera un disco MP3, un solo disco al interior de este equipo MP3, y yo le pongo o presiono el botón de random, que es aleatorio. Entonces va a comenzar a seleccionar al azar cualquier pista de un solo disco. ¿Ok? Así sí se puede hacer de un solo disco, pero si tienes dos o más discos, entonces va a estar intercalando pistas al azar de uno y otro. ¿Ok? Entonces esa es la forma en cómo trabaja el aleatorio de este dispositivo. ¿Ok? Haciendo una comparación también vamos a explicar la cuestión de cómo intercambiar la música, que es muy fácil. Me parece que es más fácil en este que en el Sony, porque por ejemplo, mira, en este costado vamos a tener un botón con una flecha hacia arriba que es expulsar bandeja. Ok, abrir y cerrar bandeja. Abajo disc skip, que es saltar o omitir el disco. Ok, sirve para dos cosas. Por ejemplo, cuando ya tengas abierta la bandeja, vas a poder girar el plato y así poder cambiar los discos. Cuando estés en reproducción, si por ejemplo estamos tocando, eh, vamos a poner un ejemplo, tenemos tres discos y está tocando el disco uno, pero en realidad ya me aburrí de escuchar el disco uno y
presiono Disc Skip durante la reproducción, lo que va a suceder es que va a omitir ese disco y comenzar a reproducir el disco número 2. ¿Ok? Porque recuerden que estos equipos por default reproducen en modo normal, modo continuo, el orden original en cómo se añadieron las pistas en los discos. ¿Ok? Entonces, para, para poder cambiar de disco, lo que vamos a hacer, vamos a, supongamos que vamos a estar reproduciendo música. ¿Ok? No importa de qué disco, pero va a llegar un momento en el cual vamos a tener que cambiar de discos. Entonces lo único que vas a tener que hacer es presionar el botón de abrir cerrar, este de la flechita, eh, cambiar los discos, y recuerda que para girar el plato, disc skip, con ese giras en ambos sentidos. Ya que hayas terminado de intercambiar los discos, vuelves a cerrar la bandeja y listo. Ok, así de sencillo. Ok. En cambio, en la marca Sony tiene un tercer botón adicional. Ese sería el botón de Exchange. ¿Ok? Por ejemplo, en el Sony, si nosotros presionamos durante la reproducción el botón que tiene la flecha hacia arriba, se interrumpe la música y pues se pierde todo. ¿Ok? Se pierde el reconocimiento de los discos, todo. ¿Ok? Entonces aquí no sucede eso. Aquí durante la reproducción, si presionas ese botón que tiene la flecha hacia arriba, lo único que va a hacer es abrir para que cambies de discos. ¿Ok? Y en el Sony tendrías que presionar Exchange, eh, Disc Skip, igual, esos son iguales. Y para volver a cerrar es Disc Exchange. ¿Ok? Entonces, y ya cuando no quieres reproducir nada, entonces presionas la flecha hacia arriba y se interrumpe. ¿Ok? Bueno, eh, nos faltó aquí estos pequeños botones. Mencionar que el dimer tiene tres niveles de luminosidad, y este pequeño como abaniquito blanco que vemos aquí se va a iluminar por default en color verde intenso. Eso está muy suave porque, por ejemplo, si tú estás como DJ o estás en una fiesta de repente colocando varios discos, estás casi a oscuras, esa luz te va a ayudar para más o menos alcanzar a ver las portadas o los discos que vayas a colocar. ¿Ok? Igual esa luz se la puedes desactivar o la puedes dejar fija. ¿Ok? Y son tres niveles de intensidad de los numerales, que por cierto se ven perfectos. ¿Ok? Ok. Vamos a ir con de este lado. ¿Ok? Y vamos a ver que tenemos, bueno, ya mencionamos el botón de expulsar y el disc skip, y luego siguen una hilera de botones numerados para cada disco. Esos son accesos directos al disco. Ok, entonces por ejemplo yo en el espacio número 4 me parece que tengo un disco MP3. Entonces si yo quiero tocar el MP3, voy directamente, presiono 4 y va a comenzar a reproducir ese disco. Ok, vamos a ver aquí también que tenemos botones de saltar o regresar pistas, adelantar fracciones de segundo, y esos mismos botones van a servir para navegar entre las carpetas que tenga el disco MP3. Que por cierto, ya una vez que se identifica el MP3, aparece la leyenda de el título del disco, la información del artista, el álbum, a cuántos kbps se grabó esa pista, etcétera. Está muy suave cómo despliega la información. Eh, y por último, vamos a ver los controles de reproducir, pausa, detener. Ok. Abajo vamos a ver el modelo que les mencioné. Ok. Cambiador de discos compacto. Ok. De este otro costado, miren, aquí pueden ver el acabado de aluminio pulido, muy suave. Está muy suave, ya en persona se ve mejor todavía. Ok. Y aquí vemos sistema de 6 discos, cambiador. Ok, dice carrusel, mecanismo de carrusel. Ok. Y bueno,
salida digital directa, etcétera. Ok, entonces ahí está. Eso es básicamente lo que se puede hacer manualmente aquí en el panel frontal. Ese panel frontal está bastante sólido y, como les digo, es aluminio, es metal real. Esto es metal real, ok. Bueno, entonces vamos a encender el equipo, que por cierto al encenderlo hace un pequeño sonido como clic, así como los amplificadores recibidores, algo igual. Ok, vamos a encenderlo. Ahí está. Ok, antes de este video estamos reproduciendo un disco, que es un disco original, trae 12 pistas, pero vamos a abrir la bandeja para mostrarles exactamente qué es lo que tenemos al interior. Ok, entonces, bueno, este es el disco original, que por cierto es de los Cranberries. Ok, es un disco original que está en la posición número 6. En el número 1, que es este, es un disco grabado. Es, por cierto, es un disco, lo acabo de grabar con música de la biblioteca de YouTube. Es nueva música que voy a presentar aquí en el canal. Y a ver, vamos a seguir recorriendo Disc Skip. Ok, es otro disco grabado tipo normal de veintitantas tracks o 30 tracks. Bueno, es 28 pistas y esto es 30 pistas. Muchas pistas son de duración muy corta, por eso cupieron esa cantidad. Ok, igual este es otro disco grabado, ok, con música normal. En el espacio número 4 tenemos un disco que es MP3, ok. Este disco tiene, me parece que son como más de 100 canciones de la biblioteca de YouTube también. Ok, vamos a seguir. Tenemos ahora un disco regrabable. Ahí está. Y este disco tiene solamente 10 pistas. Ok. Y el disco original que ya les comenté, es un disco original. Ok. Por cuestiones de copyright no vamos a poder tocar toda la pista del original, pero solamente unos cuantos segundos. Ok, entonces vamos a comenzar con el disco número 1. Vamos a acceder directamente al 1. Ahorita está en modo normal.
pequeña pausa. Bien, pues ahí pudimos escuchar la primera pista de este disco, que es un disco grabado, es el más nuevo que acabo de recopilar de la biblioteca de YouTube. Y bueno, ese sonido que estamos escuchando es salida vía análoga, ¿ok? Si por ejemplo yo conectara un cable que salga de este dispositivo hacia el home theater, entrada al home theater, se iba a escuchar todavía mucho mejor, más claro, más real el sonido porque es señal digital. Entonces lo estamos sacando vía análoga y conectado al puerto auxiliar, vía auxiliar del home theater. ¿Ok? Bueno, también ya pudimos ver que durante la reproducción se abrió la bandeja con solamente presionar la flecha de abrir y cerrar bandeja sin problema. Pudimos girar los discos para intercambiar, imaginando que vamos a intercambiar discos. Esta característica está muy suave, como les había dicho, para DJs, para alguien que va a hacer una fiesta, una festividad muy prolongada. Entonces va a estar va a poder estar cambiando de discos por largos periodos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir con la reproducción. Asimismo también, se me pasaba a comentar, pudimos ver la cuenta acumulativa, también en la cuenta regresiva de la pista y de todo el disco. ¿Ok? Vamos a seguir con la reproducción. Ok. Vamos a adelantarlo más. Vamos a ir más adelante.
aquí escuchamos pues gran parte de los tracks, las pistas que contiene este disco, que por cierto lo pueden ver, disco número 1 con 28 pistas, sumando 78 minutos con 48 segundos. Ok, y a un costado de esas cifras vemos que el disco número 1 está encerrado en un círculo, haciendo hincapié que ese es el que estamos escuchando. Ok, entonces ya pudimos escuchar el primer disco, que es de disco grabado, ok, y avanzar a lo largo de todas sus pistas sin problema, con excelentes resultados. Realmente se puede escuchar mucho más fuerte el sonido, obviamente, pero pues lo estamos limitando un poco aquí por la hora de la grabación. Ok, vamos a ir entonces con el disco número vamos a ir con el disco número 4, que es el MP3. Ok, el disco 2 y el 3 son iguales, son discos grabados. Ok, vamos a ir al disco 4 y posteriormente vamos a hacer un aleatorio entre todos los discos. Ok, disco número 4 tiene música de la biblioteca de YouTube, pero es en formato MP3. Ahí está. Ahí está lo que les había dicho. Ok. MP3. Vamos a avanzar en más pistas todavía, como hasta la pista 30. A ver. Vamos a ir a la 40. Está buena. Vamos a ir a las 53. Vamos a ir a las 65.
75. Ok, vamos a ir hasta la 93. Ok, 103. Hacemos una detención
y vemos que efectivamente este disco MP3 tiene un máximo de 108 pistas almacenadas, y como les decía anteriormente, si tienen 6 discos al menos MP3, son 600 canciones que van a poder reproducir en este equipo, ¿ok? Entonces ahí pudimos ver que también avanzamos entre todas las pistas del MP3 sin problemas, con un sonido excepcional, magnífica calidad de sonido. Y pues bueno, nos queda checar lo que es el disco regrabable. Ok, ese me parece que va a estar en la pista, bueno, posición número 5. Vamos a escuchar qué onda aquí el 5. Ok, estos botones, acceso directo, es orden directa de reproducir ese disco. Ok, ok, está. Ok, vamos para acá. Ok, ahí también escuchamos el disco regrabable, que también avanzamos a lo largo de sus 10 pistas sin problema, con sonido excepcional también. Ok, vamos a calar por último lo que es el disco original. Ok, acceso directo al disco original número 6. Vamos a ponerle la canción número 7. Ok.
Ok, y la vamos a adelantar. Ok, hasta ahí vamos a dejar lo que es el disco original, que solamente tiene 12 canciones, sumando 4104. Les recuerdo que si quieren escuchar este equipo reproduciendo música con derechos de autor, en la descripción vamos a dejar un link directo para que lo puedan apreciar con música conocida, música con derechos de autor por mayor tiempo. Ok, entonces ahora va a quedar hacer el modo de reproducción aleatorio entre todos los discos. Ok, vamos a presionar solamente una sola vez random y la máquina va a comenzar a elegir al azar. Ahí pueden ver todos los números como están al azar. Ok, vamos a ver cuál elige. Ahí está. Es una canción del disco de MP3. Otra más. Ahí va a cambiar de disco. Es el disco 2. Otra más. Vuelve a cambiar de disco. Por ejemplo, ahorita está el modo aleatorio y al abrir la bandeja no se pierde o no se va al modo aleatorio. Ahí lo pueden ver, miren que aquí dice, bueno, a ver si se alcanza a distinguir. Random, tenemos que bajarle un poquito el timer. A ver, ahí está, random. Ok, y ahí está. Ok, entonces ahí todavía está en aleatorio y pues realmente todavía no se ha desconfigurado en esa cuestión. Ok, vamos a seguir. Uno más. Cambia de disco. Ok. Disco 5. La pista 3.
Ok, hemos removido todos los discos para mostrar lo siguiente. Por ejemplo, si quieres que sea aleatorio de un solo disco, forzosamente va a tener que estar un solo disco al interior. ¿Ok? Si hay más de dos discos, va a intercambiar canciones de uno y otro, así como lo vieron hace unos momentos, pero el modo aleatorio sigue su curso y vamos a adelantar o pedirle que toque la siguiente canción y va a escoger solamente de ese disco. Igual al momento de abrir la bandeja, ahorita como tenemos la información con menos intensidad de luminosidad, la luz solamente se prende cuando expulsa la bandeja, lo cual pues sí es de ayuda porque sirve de cierta forma como de una lamparita para ver exactamente qué discos tienes. ¿Ok? Vamos a seguir. Ok. Y ahí se va a dar cuenta que solamente hay un solo disco y ya no va a buscar entre las otras espacios. Vamos a detenerlo y sin estar en reproducción vamos a presionar Disc Skip. Este es el disco número 5, el que, bueno, ok, disco 5, vamos a saltarlo, se va el número 6, si no hay nada va a seguir buscando. Y ahí por ejemplo ya nos identifica que en el espacio número 6 hay un disco que tiene 12 pistas, va a ser el disco original y ahí te dice el tiempo total entre todas ellas. Otra vez Disc Skip,
Si por ejemplo solamente quieres saber la pura información del disco, cuántas pistas, cuánto tiempo, solamente disc skip sin necesidad de presionar cualquiera de ellos que son de acceso directo. Esto es para comenzar a reproducir cualquiera de los discos que esté instalado, y disc skip es solamente para saber la información del disco sin reproducirlo. Ok, ahí está. YouTube Music, 108 pistas, y si le pulsas display te va a dar más información como las etiquetas, varias cosas. Ok, incluso hay una de ellas que te dice cuántos kbps se grabó esa, qué calidad tiene esa pista expresada en kbps. Kilo bits por segundo me parece que es. Ok, vamos a hacer otra vez disc skip. Es el disco 5. Es el que tiene 10 pistas me parece. Son como veintitantos minutos. 25 me parece que son. Sí, 25 minutos. Solamente 10 pistas. Ese es el disco regrabable. Ok. Y bueno, ahí está. Vamos a dejarlo aquí. Ok. Entonces sacamos aquí la bandeja otra vez. Y ahí está. Este es el disco original. Se quedó el disco regrabable. Ahorita vamos a verlo. Este es el MP3. El MP3. Y ahí viene el disco regrabable. Ok. En este momento ya no hay ningún disco al interior. Ahí está. Y lo vamos a dejar que el display esté iluminado como debe de ser de fábrica. Ok, ahí está. No hay ningún disco al interior, lo cual es correcto. Y pues bueno, amigos, esto es una prueba al 100% de este dispositivo, que a decir verdad está bastante bien. Ya lo pudieron presenciar. El sonido que escuchamos fue salida vía análoga por bueno, ingresado a un home theater. Ok, pero igual si tienen un amplificador pueden sacar ustedes la señal vía digital, ingresarla al dispositivo, y el sonido va a ser todavía mejor que el que escucharon ustedes aquí en este video. Así es que bueno, este equipo está funcionando perfectamente. Fue fabricado en 2017, no recuerdo si lo mencioné al inicio del video, pero bueno, recapitulando, es un equipo con capacidad de 6 discos, compatible con MP3, regrabables, salida de audio digital. Ok, y pues, ¿qué otra cosa dijimos? Que fue fabricado en 2017. Es decir, son 8 años de su fabricación contra más de 30, al menos 35 años de equipos similares que fueron fabricados en los 90s, que no son malos, son buenísimos esos equipos, pero por si tienen duda de que cuánto va a durar el láser, pues bueno, 8 años contra más de 30, pues saquen la cuenta. Ok, entonces de esta forma llegamos al final de este video demostrativo. Quien esté interesado en adquirir este u otros productos, nos pueden escribir en los comentarios y con mucho gusto le compartimos el link de la publicación. Nos pueden contactar vía Instagram también, ahí tenemos varios videos. No se olviden que ahí en Instagram vamos a colgar un video de este equipo reproduciendo música con derechos de autor. Ok, lamentablemente la tienda en línea, la Mercado Shop de Mercado Libre, no está disponible ahorita, y por eso les menciono que si les interesa comprar, para aquellos que sí quieran hacerse alguno de estos equipos, nos escriban, nos dejen un comentario, o nos pueden contactar vía mensaje privado por Instagram también. Ahí se los hacemos llegar el enlace directo. Ok, entonces muchas gracias a todos por apoyar el video. Si les gustó, compártanlo, apoyen con like, comenten. Ahí estamos al pendientes también revisando los comentarios. Y no se olviden de suscribirse al canal si es que les gustó el contenido. Ok,
Entonces, saludos a todos, muchas gracias a todos los que nos escriben y a los nuevos suscriptores, bienvenidos. ¿Ok? Yo soy Bushwhacker y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.